Hola amigos, mi nombre es José Paunero y este es un nuevo vídeo de República Económica. En este vídeo voy a hablar, ¿cómo no?, de inmobiliario. ¿Y por qué hablo de inmobiliario? Porque me encanta el inmobiliario. Entonces, en este vídeo voy a intentar hablar y explicar por qué las diferentes medidas que están haciendo este gobierno no tienen otro nombre que populismo. Populismo puro y duro. ¿Por qué? Porque si el objetivo es que el precio del alquiler pues baje, todas estas medidas lo que están haciendo es que va a ser lo contrario. Entonces puede parecer que es lo correcto que hay que hacer, ese populismo, pero la situación que es que ese inquilino que hoy por hoy está pagando un alquiler alto, por no decir altísimo, pues dentro de un tiempo, pues yo creo que va a acabar pagando más o directamente no va a tener alquiler, que puede ser otra de las opciones que alguno lo piense. Con todo, hay como dos tipos de inversores. Un inversor pues más o menos físico, como podría ser yo, en el que compramos una serie de inmuebles y pensamos desde un punto de vista de inversión a largo plazo, esos 10-15 años, en los que pues, vamos a buscar una determinada rentabilidad. Tiene, digamos, la ventaja de que podemos tener un apalancamiento más o menos potente y que las entidades financieras nos lo van a poder ofrecer. Y bueno, pues simplemente hacemos esa apuesta, es decir, compro un piso y durante los próximos 10 años no voy a tocarlo, voy a dedicarlo al alquiler y voy a ver qué rentabilidad obtengo y igual en estos 10 años pues he acabado de pagar este piso, más o menos 10-15 años. Y por otro lado tenemos los grandes inversores, que son los que mueven en cierta manera una serie de capitales entre los diferentes sectores y sobre todo mueven estos capitales desde el punto de vista de países, ¿no? ¿Qué es lo que están buscando? La mayor rentabilidad, la mayor seguridad y la mayor tranquilidad. Ya está. Y lo están buscando porque detrás de estos fondos, estos REITs, pues realmente hay inversores que es lo que están pidiendo, digamos, esa rentabilidad. Entonces la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿cuál es esa rentabilidad media del mercado que pueda haber a nivel internacional? Pues bueno, pues la pregunta es muy buena, pero la respuesta es bastante complicada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tipología de inmuebles brutal. Estamos hablando de una cantidad de países pues bastante bestia. Pero con todo podemos decir que sí que te podemos hablar de que hay unos ciertos números o unas ciertas variables a la hora, digamos, de relacionar unos precios. Pues vamos a ver el PER que están cotizando las diferentes REITs o las diferentes OCIMIs. Pues el PER no tiene ningún sentido desde el punto de vista inmobiliario. ¿Por qué? Porque hay variables como es la amortización que no hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, desde el punto de vista inmobiliario, en algún vídeo os lo he comentado, pero yo creo que me gusta insistir en ello, sobre todo hay que utilizar una variable que sería el FFCO o el AFFO. El FFO, que sería como una especie de traducción, mi inglés no es muy bueno, pero sea un Funds from Operation, realmente lo que obtenemos después de real, ¿no? Sin más. Y nos olvidamos un poquito desde el punto de vista de las amortizaciones, etcétera. También hay el Adjusted Funds from Operations, que sería el AFFO, que depende del gestor, pues le gusta utilizar uno, le gusta utilizar otro. Yo soy más del AFFO, pero bueno, el FFO también te da una buena operación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si cogemos el precio y lo dividimos, por ejemplo, entre el FFO, pues nos daría un multiplicador aparejado a lo que podía, digamos, ser el PER, digamos, histórico a la hora de valorar. Os dejo un gráfico en el que podéis ver cuál ha sido el precio en Estados Unidos de este precio entre FFO y nos va a dar digamos, una relación. Bueno, lo primero, estamos hablando que el mercado de los REITs nace en Estados Unidos, pero nace en el año 61, 1961. Es decir, que no lleva tantos años desde el punto de vista de inversión. Por no hablar de que el famoso Vanguard Real Estate Fund, que sería, yo creo que uno de los mejores fondos de inversión que hoy podemos encontrar, que es, como no, es un fondo indexado, pues solo tiene vida desde el año 2001. Entonces, fijaros, hace poco una persona me decía, ostras, ¿cómo mola todo el tema de los REITs, las OCIMIs y los indexados? Que la rentabilidad que se pueden conseguir. Es que no entiendo por qué no mi padre o mi abuelo invirtió directamente en ladrillo y no invirtió en esto. Pues sencillamente porque no existía, macho. Bueno, en el gráfico podéis ver cómo la media, estaríamos hablando de un 13,5% desde el año 92 hasta el año 2017 que tengo de gráfico. Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, los últimos 10 años, hablaríamos de un 17,1%. Vale, ¿esto qué nos indica desde el punto de vista del multiplicador? O podemos hacer lo que sería la inversa, que es la forma de ver cuál es la rentabilidad que estamos obteniendo.
si estamos hablando de que el precio entre FFO histórico sería de 13,5 veces, eso es un indicador que estaríamos obteniendo una rentabilidad media del 7,47%. Con la media de los últimos 10 años estaríamos dándonos cuenta que hablaríamos de una rentabilidad del 5,8%. Entonces, es bastante claro ver que podríamos estar en un número relacionado entre el 7,47 y el 5,8 de esa rentabilidad, digamos, pues media. Si miramos, por ejemplo, el Vanguard Fund Real Estate, que como os digo está fundado desde el año 2001, la rentabilidad que ha realizado desde este año 2001 hasta el año 2021, que han sido los últimos datos que he tomado en cuenta, ha sido de un 10,52%. ¿Qué significa? Que una persona que habría invertido en el año 2001, zasca, un 10,50. Al año siguiente, zasca, otro 10,50. A ver, que no es algo lineal, pero en un periodo de tiempo como 20 años habría obtenido ese 10,50. Entonces, alguno de vosotros puede decir, hostia, José, me estoy diciendo que me estoy pegando con el inquilino porque tal cual y estoy sacando una rentabilidad del 2-3% y me estás diciendo que con un fondo americano que me está cobrando un poco de comisión indexado me estoy chupando un 10,20%. Sí, todo es duro, ¿eh? Sí, es realmente duro. Si desglosamos un poquito por qué se produce esta rentabilidad, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que es bueno verlo. Nos encontramos que la inflación en este periodo de tiempo en el Vanguard Real Estate Fund, hablamos que ha habido alrededor del 2,2%, podemos tener en cuenta que alrededor de ese 6,6%, un poquito la media entre los últimos 20 años y los últimos 10 años, podemos calcular ese 6,6% de rentabilidad. Y luego, adicionalmente, tendríamos un 1,6% pues directamente de posiblemente que los diferentes REITs consiguen mejorar la gestión del inmobiliario. ¿Cuántos REITs pues realmente tienen el 90% de ocupación de sus diferentes propiedades y cuántos propietarios pues nos encontramos que tenemos propiedades y muchas veces pues son propiedades que están vacías o no las tenemos alquilado o tal? Fijaros la cantidad de temas inmobiliarios, de lonjas, de oficinas que llevan vacías años y años. Pues eso, desde un punto de vista de un REIT, no sería concebible. Directamente no lo tendrían, ¿no? Entonces, esa rentabilidad se obtiene, digamos, de estas cantidades. Si os dais cuenta, podríamos estar hablando de un precio FFO de unas 17 veces, una rentabilidad del 6,5%, y ahí va a pivotar. Esta es la rentabilidad que más o menos se obtiene a un periodo de tiempo más o menos largo plazo. Si tú no buscas ese 6,5% de rentabilidad, pues macho, la estás liando. La estás liando porque tienes otras opciones pues más interesantes a la hora, digamos, de invertir. Este es el precio. Si queremos que entren inversores en España que inviertan en vivienda, van a tener que conseguir ese 6,5% de rentabilidad. ¿Por qué? Porque si no consiguen ese 6,5% de rentabilidad, pues buscarán otro negocio inmobiliario, otros países, etcétera, ¿no? Entonces, esto es el punto que hay que, digamos, tener en cuenta, ¿no? Los ataques que está haciendo el gobierno últimamente, pues realmente yo creo que está haciendo que, como he dicho al principio del vídeo, van a ser contraproducentes. Por ejemplo, la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal, en la que van a hacer que suba el IBI y que todo esto pueda provocar incluso que aumente la tributación de la base imponible, ¿no? Que nos encontremos como va a poder subir sucesiones, como donaciones, como ITP, como puede afectar al patrimonio. Pues al final, si tú obtienes, tienes que pagar más de impuestos, eso afecta a esa rentabilidad y vas a tener que pedir mayor precio. Y si no pides mayor precio y ves que no te sale rentable, pues tendrás que vender esa propiedad inmobiliaria. Yo qué sé, el tema que están hablando del alquiler regulado en zonas tensionadas. Si te obligan a que el precio de alquiler baje, pues directamente vas a darte cuenta y decir, ostras, voy a obtener una rentabilidad del 2% de una propiedad inmobiliaria que me cuesta 400.000 euros, ¿por qué vas a hacer, macho? Pues vende. Y con la pasta te coges y vas a otra zona no tensionada o directamente vas a invertir en un REIT que va a sacar un 7-8% y fin de todo, ¿no? Pues yo creo que muchas veces el gobierno se da cuenta de que muchas veces nos encontramos en que en centros de ciudades la rentabilidad que están obteniendo estos inversores pues es un 2-3%. O sea, si llega a un 4%, bueno, ya es para tirar cohetes. Entonces, incluso toda esta gestión o toda esta tensión, pues lo que va a provocar pues es que pueda haber bastantes inversores que decían, digamos, vender. Por no hablar del riesgo de ocupación. O sea, que España es un país en la posibilidad de que te ocupen ese piso es más o menos importante. ¿Y qué es lo que hace? Que si tú te encuentras una propiedad que vas a tener hasta un año para poder echar a esa persona que te ha ocupado la vivienda, pues al final vas a pedir un precio, digamos, mayor
para que te salga rentable, o yo qué sé, destinar un tercio del suelo a vivienda protegida, pues ¿qué va a provocar? Pues que el precio de la vivienda libre pues suba, porque al final ese promotor inmobiliario lo que va a tener que decir, vale, pues si aquí no puedo subir el precio, tendré que subirlo aquí para compensar en cierta manera esos precios, y al final la rentabilidad que va a obtener ese propietario de ese piso que le han subido el precio hasta 500.000 euros, por ejemplo, y va a obtener un 1,5%, pues no le va a merecer, digamos, tanto la pena, y va a ser una vivienda que directamente no se va a destinar al mercado, digamos, inmobiliario o al mercado de alquiler, ¿no? Si os dais cuenta, estamos hablando de que es correcto que hay que regular el precio del mercado de alquiler, que es correcto, pero esta regulación tiene que partir desde el punto de vista del sector público en más vivienda. Hay que construir más vivienda para que el precio baje y que haya una rentabilidad relativamente baja. Todo lo que está hablando hoy por hoy este gobierno tiene otro nombre que populismo. Y lo que no se da cuenta mucho inversor, y es algo que me sorprende cada día que hablo con diferentes personas que no se dan cuenta y están contentos con tener con el inmobiliario una rentabilidad del 2%, con todos los riesgos que hay desde el punto de vista de regulación, etcétera. Que no, señores, invirtiendo a nivel internacional, invirtiendo en REITs o incluyendo teniendo unos fondos indexados que funcionan bastante bien, pues se puede obtener pues esa rentabilidad a largo plazo de ese 8, 9 o 10%. Y sin preocupaciones de que un político diga una cosa, diga otra, o si ahora van a coger mi piso y me lo van a ocupar, etcétera. No tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que, por favor, si hay algún gobernante que es un poco inteligente, que se dé cuenta de estas cifras, que se dé cuenta que ese propietario que está obteniendo una rentabilidad del 2-3% es un propietario que no se da cuenta que podría estar obteniendo una rentabilidad del 8-9%, que como alguien empieza a pensar y se lo ponga cada vez más complicado, pues al final dirá, pues vendo la vivienda y con la pasta voy a invertir en REITs a nivel internacional y va a ser pasta que se va a ir. No es nada positivo desde el punto de vista de español. Espero que os haya gustado un poquito la explicación, porque son medidas que yo creo que son contrarias desde el punto de vista del inquilino y cómo realmente no vamos a conseguir que el precio de alquiler baje. No lo vamos a conseguir, hay que hacer otras medidas que hagamos que el precio del alquiler baje, porque si no, nos vamos a encontrar que mucho de este capital se va a acabar yendo. Espero vuestros comentarios, cómo no, espero contestarlos, porque a veces tengo más tiempo, a veces tengo menos tiempo, y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. ¡Salud!